¿Qué tal? ¿Cómo les va? Soy Miguel Antonio Gutiérrez Güereca, director del Colegio Comprender, y nos encontramos el día de hoy en un episodio más, precisamente en este espacio en donde se abordan tópicos jurídicos de diversa índole. El día de hoy estoy muy contento porque me encuentro acompañado de personas juzgadoras que les voy a pedir a cada uno de ellos que se vayan presentando porque vamos a abordar temas súper interesantes en relación con el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, con todo lo que tiene que ver en la litigación y la prueba que prevé este nuevo ordenamiento que tanta expectativa ha creado. Pues vamos a empezar como debe de ser. Maestra, si gusta presentarse, por favor, con nuestra audiencia. Gracias, muy amable. Buena tarde a todos. Gracias al Colegio Comprender por la invitación. Mi nombre es Ana Orquídea Cruz González, soy maestra en Derechos Humanos, especialista en Derecho Civil y Familiar. Un gusto estar con ustedes. Maestro. Gracias, buenas tardes. Bueno, mi nombre es Gerardo Esquivel Mejía, tengo maestría en Derecho y actualmente estoy estudiando el doctorado. Pero platíquenos un poquito, ¿en dónde se encuentra trabajando ahorita, maestro? Yo trabajo ahorita en el Juzgado Quinto Familiar de Nezahualcóyotl. Perfecto. Ahí estoy. Muy bien, gracias, nuestro maestro. Bien, gracias. Mi nombre es Raúl Alfredo Hernández Ortega. Pues tengo doctorado en Derecho Constitucional y Amparo, especialidad en Derechos de Niñas y Adolescentes, y pues a ver qué se nos acumula por ahí. No, perfecto. ¿Y ahorita en dónde está trabajando, maestro? Estamos en el juzgado especializado en línea en materia de violencia familiar y protección de niñas y adolescentes del Estado de México. Qué interesante. Pues vamos a comenzar con esta charla. Yo quisiera que todos ustedes se sintieran en su casa, muy cómodos, relajados. Vamos a tratar de comunicar con la gente cosas muy importantes, sin banalizar, por supuesto, pero vamos a hacerlo de la manera más simple que se pueda, con el afán de que toda la gente que nos escucha, en ocasiones son abogados, abogadas, pero también a veces hay personas que no lo son. Entonces vamos a tratar como de explicarles estos puntos que de pronto son complejos, pero que son importantes de entender. Yo quisiera primeramente lanzar la pregunta al aire. Quien quiera decir yo respondo. Tenemos principios, tenemos conceptos dentro de lo que es el artículo 2, el artículo 7 de este nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. ¿Qué importancia tiene, maestros, para los litigantes, ¿no? Para las personas, el entender algunos de estos principios? Yo sé que de pronto es mucho, pero no sé, a ver, ¿quién quiere comentar algo en relación a esto? Bien, si me permiten, pues... Adelante, maestro. Pues más allá de que los postulantes puedan entender los principios, porque quizás muchos de ellos ya los vienen manejando. Hay muchas cuestiones que para quienes estamos en Estado de México, quizás en Ciudad de México, ya manejamos en oralidad. Tenemos esa gran ventaja de que ya manejamos la oralidad. Sin embargo, creo que este nuevo código nos da una apertura para estudiar de forma diferente cómo plantear un asunto ante la persona juzgadora. De entrada tenemos que aprender a presentar nuestra teoría del caso, para poder presentar el asunto, para saber qué vamos a probar, el hecho fáctico, el elemento fáctico, el elemento normativo, el elemento probatorio, que es fundamental. Por ahí hay una frase de Carneluti que dice: el juez está en medio de un minúsculo cerco de luces, detrás de él la penumbre de pasado, enfrente de él la incertidumbre del futuro. Ese minúsculo cerco de luces es la prueba. Yo lo tomo como estandarte. Yo les digo a mis compañeros que la prueba es la carnita del proceso. Y entonces un abogado que no sabe probar o abogada que no saben probar, pues le va a ir muy mal. Le va a ir muy mal en los juicios, le va a ir muy mal esperando que la persona juzgadora pues le supla en su mayoría. Entonces creo que es una oportunidad que nos da el Colegio Comprender de poder aprender y sobre todo me imagino practicar y comentar con personas como el maestro Gerardo, como la maestra Ana Orquídea, pues la importancia de saber litigar oralmente y sobre todo desahogar pruebas. Pues ahí está la primera introducción que nos da el maestro en relación con la oralidad, en relación con estos principios, que nos dice él, bueno, ya vienen de alguna manera manejándose con anterioridad, pero tiene algunos matices, ¿no? Algunos enfoques que se tienen que considerar. Por ejemplo, está esta parte que tanto se ha hablado, ¿no, maestra? Del enfoque especializado que debe de tener
aquel que vaya a hacerse cargo de un asunto en donde haya infantes, ¿no? ¿Cuál es su visión de esa parte, maestra? Pues va muy en unión con lo que dice Raúl. Fíjense que yo les he platicado a quienes he tenido oportunidad de compartir clase. Tendrá sus bemoles el Código Nacional, pero también me parece que nos da una gran área de oportunidad para ver ahora nuestros asuntos con estrategia legal. Esta teoría del caso no es nueva, o sea, ya se viene trabajando. También es claro que pues de una u otra manera siempre hemos planteado nuestra demanda pues con ese marco jurídico, marco fáctico y marco probatorio, pero no le damos esa estrategia que necesita. La aventamos ahí a la buena de Dios y este código sí efectivamente trae un catálogo de conceptos, trae un catálogo de principios que pues este diplomado nos invita a, más allá de identificarlos y de memorizarlos, a reflexionarlos, a aplicarlos, a verlos con estrategia y en unión con este tema de la defensa especializada, pues nos obliga a capacitarnos, a reafirmar este compromiso con la sociedad, con los niños. Yo siempre les he dicho, los niños sí hemos dicho que son el futuro, pero más bien deberíamos verlos, son el presente de hoy porque no van a volver a tener otra infancia más que esta. Entonces, a los papás como las personas que les corresponde ejercer esta responsabilidad parental por ley, esta representación legal, pero a los abogados litigantes pues corresponde es que con esta oportunidad que nos da el código capacitarnos y pues responder a este compromiso que nos está exigiendo el código. Y es como sensibilizarse, ¿no? Y tomárselo muy en serio, ¿no, maestro? En serio. ¿No? Porque podríamos comentar mucho cómo vive usted la experiencia ahora que está en este juzgado en ESA, que sí, está claro, como materia familiar pura, ¿no? Sí. ¿Qué tipo de asuntos son los que más lleva ahí, maestro? Pues lo que reina en un juzgado familiar realmente son los divorcios. Pero bueno, aquí escuchando a mis compañeros, efectivamente digo, tenemos algo novedoso para la cuestión civil, que es la teoría del caso. Pero digo novedoso porque es la primera vez que se maneja en algún código este concepto. Sin embargo, pues ya como también lo han dicho ellos, no es algo nuevo si lo vemos desde un punto de vista ya más doctrinal. Claro. Y tienen que prepararse en ese sentido. Y creo que ahí es donde viene un tema muy álgido para los litigantes, porque muchas veces en un juzgado familiar ellos esperan que el juez, como hay niños de por medio, supla todo y casi el juez sea el que lleve el asunto y ellos únicamente hagan acto de presencia en una audiencia. Y es donde vienen los problemas. ¿A poco sí le ha tocado así, maestro? Así. En la mayoría de los casos hay problemas en ese sentido, ¿no? Ok. Yo pienso que tenemos que entender la corresponsabilidad que tenemos conforme lo establece el artículo 4 constitucional. Los padres, efectivamente, quienes tienen patria potestad o representación originaria de niñas, niños y adolescentes, pero también autoridades y sobre todo quienes asesoran a esos padres. En particular yo estoy en un juzgado de violencia. Y en el juzgado de violencia les digo, especializado en materia de violencia, les digo que para mí no debe de haber un vencedor y un vencido en ese tipo de juzgados. Para mí es una nueva oportunidad que tienen para aprender a comunicarse, para aprender a socializar, para aprender a convivir de alguna manera como familia, si es que pueden convivir nuevamente, también habrá que decirlo. Y entonces, para mí, postulantes, partes, tienen que ser aliados del órgano jurisdiccional. Para mí, y me atrevo a decirlo que en buena parte de la materia familiar, porque aquí no lo vamos a construir solos a través de nuestras sentencias, no lo vamos a construir a través de las órdenes o las medidas de apremio, porque finalmente podemos intentar ejecutarlos y bueno, para eso tenemos la fuerza del Estado. Sin embargo, es muy importante que partes, que postulantes, como bien decían, se sensibilicen sobre la importancia de qué es el derecho familiar y que buena parte, ya para todos los estados de la República, con la oralidad que implementa el Código Nacional, pues permite que ahora sí ya en todos los estados, como en Ciudad de México, como en el Estado de México, tengamos esa inmediación entre partes, entre justiciables, y podamos ahora sí los juzgadores o las personas juzgadoras, pues hacerles sentir, y también sentir nosotros el día a día, tanto de nuestros justiciables como, en su caso,
pues ellos que también palpen la importancia de la labor que están desempeñando como asesores jurídicos de niñas, de niños, de adolescentes, de personas mayores, de personas con discapacidad. Sí. Creo que es algo muy importante. Oiga, maestro, pero quiero seguir con usted antes que se me pase, se me va a olvidar. Platíquenos rápidamente cómo funciona este juzgado en el que está usted, para que la gente entienda qué es esto. Bueno, ahí compartimos con Ana Orquídea, peleándonos con los asuntos unos tiempecitos, unos mesecitos, pero este juzgado creo que pues fue muy novedoso a nivel nacional. No sé si el primero, me parece que sí, creo que ya no es el único, porque varios estados de la República han venido al Poder Judicial del Estado de México a ver la operatividad y no sé, no le mentiría si le digo para replicar, pero es un juzgado que trabaja los 365 días del año, las 24 horas del día. ¿Usted no descansa? ¿Cómo? No, sí descansamos. Hay 6 equipos jurisdiccionales, 6 personas juzgadoras, estamos nosotros 24 horas por 48 de descanso. Entre comillas, ¿verdad? Sí, porque nuestras sentencias se dictan en los descansos. Exactamente. Pero la gran ventaja que tenemos en ese juzgado es que tenemos competencia. Además de ser especializados, bueno, es la única materia que vemos, violencia familiar, pero tenemos competencia en todo el estado. Y entonces nos aliamos, ahí molestamos al juzgado de Gerardo para que nos preste a su persona actuaria, para que nos preste a su secretario, a los actuarios para ejecutar las medidas que generalmente, conforme lo manda la ley de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia, emitimos las medidas dentro de las 4 horas y ejecutamos, si Dios quiere y las partes nos ayudan, dentro de las 48 horas. En ocasiones se superan, pero no por cuestiones atribuibles al juzgado, sino por particularidades de las partes. E insisto, para eso nos auxiliamos de actuarios. Las audiencias las llevamos en línea por videoconferencia, con ayuda de los secretarios de los demás órganos jurisdiccionales, salas remotas. Es una chulada. Mucha sincronización debe haber, ¿no? Tenemos un gran equipo. Qué bueno, pues da gusto escuchar, ¿verdad? Que se da este tipo de cuestiones. Vamos a pasar al tema de las pruebas, ¿no? Dentro del Código Nacional, igual maestro, quien quiera. Yo tengo una duda, por ejemplo, ¿no? En la parte del ofrecimiento. No sé, aquí ustedes, que son los especialistas, ofrecen la prueba y se dicen algunos, y se relaciona con todos los hechos de mi demanda. Y luego algunos decimos, no, con el hecho 2, con el 4, y uno dice, bueno, parece que no, pero a la hora del interrogatorio dice, bueno, es del 2, es del 5, ¿cómo debe hacerse este ofrecimiento? Porque yo veo como que no lo discriminan mucho, o sí, no sé, a ver, cuéntenme un poquito. Bueno, pues en el caso particular, creo que sí tiene que ver con esa teoría del caso que las partes plantean. Digo, ahorita, en este momento, nos habla de que se puede todavía ofrecer hasta 3 testigos por cada hecho. El problema viene cuando ofrecen 3 testigos y dicen relacionados con todos los hechos, y luego en el siguiente ofrecimiento te dice, también ofrezco a X testigo por el hecho 2, entonces ya no serían 3, 4. Ya serían más, y tendrías tú que decirles, tienes que reducirlo como marca la ley. Yo creo que la defensa debe ser muy especializada en ese tema y de decir, bueno, si lo que yo quiero demostrar con estos testigos realmente depende de un hecho en específico, así mencionarlo. Hay pruebas que yo considero que por su naturaleza sí van a estar inmersas en todos los hechos. Como cuál, por ejemplo, lo conocido como la declaración de parte, ¿no? Sí. Yo me iría más por la declaración de parte contraria, hace ratito lo comentábamos, la declaración de parte propia también no le encuentro todavía una razón de ser, pero ahí está, ¿no? Ahí está, entonces eso sería lo que yo considero. ¿Usted, maestra, cómo lo ve, digamos, qué consejo le daría a los litigantes? ¿Es para el 2, es para el 5, es para todos son para todos? ¿Cómo es? Es que volvemos al mismo tema. Necesitamos esa capacitación y el ver el código con estrategia. ¿Por qué? Porque a lo mejor ya me he escuchado, ¿no? El efecto útil. ¿Qué efecto útil tiene que le digamos, ofrezco mis testigos para todos los hechos de mi demanda, si al final nosotros mismos nos vamos a hacer la maldad como oferentes? Y en el momento del desahogo de la prueba, al momento de formular, porque además hay que tener presente que ahora es interrogatorio, contrainterrogatorio, reinterrogatorio y recontrainterrogatorio. Y entonces en cada una de esas etapas, en cada uno de esos momentos tenemos la oportunidad de objetar. Claro. Y quien está formulando la pregunta tiene derecho a defender su pregunta. Entonces, si no lo planteamos con estrategia,
ya ahorita la cara que me hicieron así va a ser en la audiencia. ¿Por qué? Porque suena largo, o sea, y no nada más es que suene, es que va a ser largo. Y nosotros mismos como oferentes, si no llevamos esa estrategia, pues al final nos vamos a terminar confundiendo de qué hecho en concreto queríamos acreditar. Ahora, esto que menciona Jera, efectivamente el Código del Estado de México dice 3 testigos por cada hecho. El Código Nacional dice sin límite, pero el juez puede limitar, discrecionalmente aceptar mínimo dos testigos por hecho. Bueno, ya ahí será una cuestión discrecional, pero insisto en el mismo tema, nos obliga la capacitación para poder ser estrategas, ¿sí? Que este es el punto fino, y en civil, de estricto derecho, obligado, pero el familiar a lo mejor lo hemos visto como que, pues ya el juez tendrá que ahí suplir la deficiencia procesal, tendrá que hacer su chamba porque hay niños, adolescentes, discapacitados, y me parece que es la materia que por su naturaleza más estrategia necesita. Claro. Esa es mi opinión, no sé qué dices. Claro, y además, fíjate que yo pienso, si bien trae varias cosas novedosas en cuanto a, por ejemplo, las nuevas pruebas, nuevas, inclusive yo me atrevo a decir que ya tendremos que empezar a implementar técnicas de desahogo en testimonial, por ejemplo, nueva dinámica de desahogo en testimonial, algo muy parecido también en la pericial en materia civil, como la tenemos en el Estado de México. Yo pienso que de todas maneras no cambiamos y regresamos a las raíces. Y me acuerdo mucho, por ejemplo, de Davis Echandia, ¿no? Cuando habla de sus principios rectores en materia probatoria, y cuando empezamos a hablar de idoneidad, pertinencia de la prueba, la utilidad, la libertad probatoria, por ejemplo, en todos esos principios que establece Davis Echandia, que siguen vigentes y siguen aplicándose en nuestro Código Nacional, y que es parte de lo que, si nos van a permitir, podemos compartir en el diplomado para que entiendan el por qué. O sea, claro, va muy de la mano con lo que dice Anita, la situación de que no se trata, discúlpenme la expresión, de aventar ahí el manojo de pruebas pues, para ver qué me sirve, ¿no? Es que eso era lo que yo le iba a decir, ¿no? Que de pronto yo como litigante digo, todos para todo, para que no me falte, ¿no? Ajá. O sea, algo muy particular, yo les digo, pues de entrada narren hechos que puedan probar. O sea, ¿de qué me sirve que me vengan a narrar unas cuestiones que nunca van a poder probar y van a quedar volando en el aire? Entonces vámonos a las cuestiones concretas, a cuestiones exactas, y que desde luego se encuentren reforzadas, o que podamos acreditarlas a través tanto de prueba directa como prueba indirecta, o inclusive algo muy particular. Todos los abogados dicen: te ofrezco la presuncional en su doble aspecto legal humano. Parece frase sacramental. Sí, parece, sí. ¿Qué vale? ¿Y cómo? Pues acá les vamos a enseñar cómo se ofrece una presuncional, claro, que no dista mucho de lo que era la prueba indiciaria y circunstancial en materia penal, por ejemplo. Así es. Por ejemplo, maestro, en el tema de la admisión, por ejemplo, ¿hay algo novedoso en el Código Nacional que haya que mencionar, por ejemplo, respecto de la admisión de las pruebas? A mí me gustaría comentar, por ejemplo, sí tiene que ver con la admisión, pero bueno, creo yo que ha quedado el punto de que dicen desapareció la prueba confesional. Yo considero que no desapareció. La prueba confesional sigue ahí. La única cuestión es que estábamos acostumbrados a admitir una prueba con un pliego de posiciones, con preguntas escritas. Sin embargo, si nos ponemos a leer el Código Nacional, cuando habla de la declaración de parte contraria, te dice su finalidad y te dice para probar lo que tú mencionaste o provocar la confesión judicial de tu contrario. Ahí viene inmersa. Cuando vemos incluso también los requisitos de las preguntas, hay una, en la última fracción, no quiero mentir, creo que es la 12, 11 o 12, y dice, podrán hacerse preguntas abiertas y cerradas. Y te dice, las preguntas cerradas serán de tal manera que conteste con un sí o un no. Y eso, hasta donde yo recuerdo, era lo que ya teníamos ahorita, con esta contestación categórica, ¿no? Sí. Contesta afirmando o negando, eso es una confesional. Entonces, está ahí, sigue inmersa, pero le cambiaron, lo precisaron de una forma diferente, ¿no? Mencionaron que ya no existía o la quitaron de todo el caudal probatorio como tal, como la forma en que se ofrecía y que se admitía, pero sigue inmersa. ¿Y por qué es tan importante? Porque incluso hay un principio que reza, ¿no? A confesión de parte, relevo de prueba. Si esa persona viene y te confiesa,
puede que todas las pruebas que incluso traiga para demostrar algo ya no le sirvan, porque él está confesando en su contra. Correcto. Y bueno, pues aquí hay un tema con esto de la admisión y en el desahogo, maestra, que ya por ahí en un curso estuvimos charlando académicamente con esta parte que decía el maestro de que se tendrían que implementar ya nuevas técnicas de desahogo de la prueba. Usted hace ratito hacía referencia al interrogatorio, al contrainterrogatorio y a todas estas figuras que contempla el Código Nacional. A todo lo que termina en Oreo. En todo. ¿Te parece? Y luego dicen, bueno, y todo lo que dicen también, bueno, las objeciones, que hasta donde entiendo no hay un catálogo de objeciones como tal, que tendría como que interpretarse a contrario sensu respecto de cómo sí se debe hacer la pregunta para objetarla. Yo como abogado que tengo más práctica en la materia penal, nosotros tenemos el entendimiento de que en el contrainterrogatorio pues va la pregunta sugestiva, ¿no? Uh-huh. Es la forma como de poder atacar y ejercer el propósito del contrainterrogatorio. ¿Cómo lo miran acá en esta parte? Que no está prohibida, ¿verdad? Según vemos en el código. No, ya analizamos el Código Nacional y para interrogatorio no está prohibida en el interrogatorio como tal la pregunta sugestiva, que ese es un tema interesante, porque después vienen las consecuencias. O sea, y en penal sí. Entonces ahí es un tema interesante que también reflexionábamos. Veíamos que ahí en la declaración de parte sí hay un apercibimiento a la parte que está interrogando, si al momento de interrogar de cierta manera está como direccionando la respuesta de su representado, trae una consecuencia legal, es decir, se van a tener por ciertos los hechos que la otra parte quiere acreditar, pero en testimonial no. Entonces ahí lo interesante es cómo lo vamos a aplicar como abogados, qué estrategias o qué técnicas vamos a implementar para efecto de obtener lo que queremos. Porque esta teoría del caso no se arma al momento de, en la audiencia de juicio, pues que nos den el uso de la voz para que expongas tu teoría del caso. O sea, esa no se arma ahí. Esa se arma en el momento en que tú estás elaborando tu demanda. En ese momento es que tienes que identificar qué marco normativo tienes, con qué hechos cuentas y cómo los vas a probar. Claro. O sea, este es un eslabón que necesariamente tiene que llevarse. Y otro tema que me parece súper interesante, y ya lo habíamos mencionado en algún momento, la pericial. Desahogo de la pericial. Estamos, no sé qué opinen, chicos, estamos muy acostumbrados en materia civil y familiar a considerar que la pericial, pues es el dictamen escrito. Y así se desahoga. Y con eso, pues nos vamos, los abogados y las personas juzgadoras, a adentrarnos ahí en el dictamen escrito y consideramos que ahí está desahogada la pericial, cuando en realidad, pues parte de la naturaleza de esta prueba y de la oralidad va de la mano, pues es lo que dice el perito en audiencia, no solo con sus conclusiones, sino con este interrogatorio y contrainterrogatorio de las partes, porque ahí se integra, esa es la naturaleza de la pericial y de la oralidad también. Precisamente es un campo muy interesante que pues estaremos conversando, analizando y reflexionando. Que hay que aprender a incorporarlo de manera oral y además a contrarrestarlo de manera oral, porque muchas veces, fíjense que era algo muy común que pasaba, incluso vamos a llamarle nuestros sistemas tradicionales, les decía, discúlpenme lo simple de mi lenguaje, les decía yo, pues ya les llegaban con el dictamen y se quedaban con el trancazo, porque venían y objetaban el dictamen y decían, no es un documental, no puedes objetar. Pero ¿qué pasa? Que ya el dicho del perito es la sentencia. Evidentemente no. Y entonces tendremos que aprender, por ejemplo, a advertir que los peritos se tienen que regir por 3 valores fundamentales: profesionalismo, objetividad y probidad. Y entonces, con base a esos 3 valores fundamentales de la función pericial, pues combatir ese dictamen para expresarle o para hacerle saber al juez por qué merece o no merece valor probatorio. Que eso es lo verdaderamente importante, ¿no? Porque ahorita que escuchaba la intervención de la maestra, a veces los abogados nos enfocamos mucho en decir, esa pregunta no va, o esto sí. Pero ustedes como jueces, ¿qué piensan ahí? Porque yo al final digo, pues lo importante es cómo la va a valorar, ¿no? En la inmediación de la prueba, dices, oye, bueno, pues estoy viendo que le está sugiriendo la respuesta, lo está casi aleccionando aquí,
y aunque no esté prohibido, pero eso finalmente impacta en la valoración, ¿no? Para mí es una cuestión de si le estás indicando qué es lo que tiene que estar contestando con la pregunta, pues ahí le vas a dar un valor específicamente a ese tema. Pero tocante a la cuestión de la pericial, creo yo que ahí tenemos ahorita un gran campo de oportunidad. ¿Por qué? En materia familiar, yo he estado en juzgados mixtos, entonces me ha tocado ver las periciales completamente escritas y la pericial que, si bien es escrita, pero el perito tiene que exponer su dictamen. Y dice todavía nuestro código actual, solamente el juzgador es el que podrá hacerle algunas preguntas para aclaración. Y de repente cuando uno interroga a los peritos te das cuenta de que hay muchas cosas que el perito incumplió, que el perito no dijo, que incluso tienes que ordenar una ampliación de la pericial. Pero en materia civil ese es el problema que teníamos. Llegas hasta, te das cuenta de todos los errores realmente hasta que ya estás haciendo el proyecto de la sentencia. Ya lo estás haciendo, ya lo estás terminando y dices, aquí el perito se equivocó en esto, en esto, en esto. Y tal vez si hubiera habido esa oportunidad de interrogarlo, hubiera mejorado o nos hubiera dejado en claro qué era lo que quería decir el perito, ¿no? Porque la función del perito, y lo comentaban hace rato, se malinterpreta bajo el esquema de si ya lo dijo el perito, entonces ya con eso nos quedamos todos, pues no. O por mayoría de razón, o dos peritos a favor. O dos peritos y ya con eso es suficiente. Pero entonces, ¿dónde queda la labor del juzgador? Porque hay una tesis que incluso habla de eso. Si lo que necesitaran fuera peritos y no jueces, ¿para qué quieres jueces? Sí, el perito no juzga, ¿no? El perito no juzga. El perito da su punto de vista, pero ya en la realidad, cuando nosotros estamos en esa valoración, hay cuestiones que los peritos las manejan de tal naturaleza técnica que a lo menos, no sé mis compañeros, pero como juzgador dices, aquí realmente no sé qué quisiste decir, perito. Tal vez sí se necesitaba que te hubieran preguntado, ya sea las partes o yo como juzgador, ¿a qué te referías con este punto? Porque tal vez sí está bien tu dictamen, pero es tan complejo porque una materia pericial, una prueba pericial puede ser en cualquier materia. Y tal vez tomamos de repente cursos en grafoscopía, ahora nos estamos especializando en psicología, trabajo social, pero una pericial en una rama, en una rama específica que desconozcamos, pues nos están hablando prácticamente en otro idioma. Entonces es donde el perito tiene que ser muy puntual y decirnos, esto es a lo que me refería, ilustrarnos, que esa es la función del perito. Y ahora ya con el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares se da esa oportunidad a las partes y al mismo juez, ¿no? Porque el juez va a interrogar, pero también las partes. Y luego que tiene mucho que ver también el litigante, que va y le pregunta al perito lo que está ahí, a lo mejor tal cual repite lo que está ahí, y no es como de que realmente ejerza una contradicción. O aporte, ¿no? Algo, ¿no? Ahí, ¿cómo ve esa parte, maestra? O usted iba a decir algo, pero yo me adelanté. Perdón. Precisamente abonando a lo que dice Gera, ya tenemos incluso en el manual de prueba pericial de la Suprema Corte, y ahí también hay un criterio que nos da a luz, no es obligatorio, pero sí nos da a luz de qué debemos extraer de la pericial, porque insisto, nos hemos quedado con la idea de que la pericial es el dictamen, y no. 3 preguntas básicas que deben de responder los peritos, y precisamente a través de este interrogatorio y contrainterrogatorio, ¿quién informa, qué informa y cómo informa? Entonces, esta es la importancia de pues llevar esta estrategia en oralidad para que, pues si somos parte oferente, sobre todo en civil, pues le expongamos a nuestro perito el dictamen, y ya lo decía usted en algún taller, o sea, el dictamen, pues llámale informe, llámale, a lo mejor es un escrito breve, es la técnica del perito de sintetizar su trabajo. Claro. ¿Sí? Y en el cómo informa es cómo lo va a sostener, cómo lo va a defender ante la autoridad jurisdiccional, y pues efectivamente él sabe qué técnicas, qué metodología, cómo la aplicó, y es en la oralidad donde va a dar toda esta luz. ¿Quién le va a dar esta pauta para que se explaye? Pues los abogados a través del interrogatorio, o se le va a buscar restar valor a través del contrainterrogatorio, pero todo esto es a través de la oralidad. Sí, y que el abogado que haga el contrainterrogatorio pues tendrá que haber estudiado ese dictamen, ver las falacias, ver los sesgos. ¿Cómo ve esa parte usted, maestro? Pues sumamente importante, porque yo siempre he dicho, por ejemplo, para los postulantes, que se acabó la era del abogado solitario. Sí. Como había antes, ya debemos tener o deben tener quienes se dedican a postular, pues realmente pues un corporativo prácticamente, o un equipo también multidisciplinario, ¿por qué no decirlo así?
porque finalmente también ya abandonamos la época en que el juez era perito de peritos, ¿se acuerdan? Así lo aprendimos todo. Sí. Así lo aprendimos todo, pero no es cierto. No es cierto, como bien lo dijo Gerardo. Dices, caray, esto no lo había visto en mi vida. Ni siquiera la materia en la que me están pidiendo el dictamen. Ahora, muy común, que ya nos presentan capturas de pantallas o mensajería, pues bueno, la pericia para los metadatos, ¿no? Por ejemplo, que no sabemos cómo ofertarla o quizá algunos ni cómo valorarla, por ejemplo. Entonces, es muy importante, les decía yo, la carnita del proceso siempre va a ser la prueba y es lo que tenemos que aprender. Pero más aún, todavía la importancia de la capacitación en el Código Nacional, recordemos, ya con los escritos, una vez que se presentan los escritos que fijan la litis, ya no nos van a admitir más escritos hasta la audiencia de juicio. Y bajo esa lógica, ya los abogados, las abogadas deben de tener muy estructurada cuál va a ser su estrategia, como bien lo dijo Ana Orquídea, porque si no podemos perder el tiempo en cuestiones accesorias, cuestiones intrascendentes y desgastarnos en ese tipo de cosas sin atender a lo importante. Entonces, sí, es sumamente importante, necesario que podamos aprender todos, inclusive nosotros, porque es algo que vamos a implementar y que tampoco es que porque estemos juzgando sepamos todo, ¿verdad? Tenemos que aprender también nosotros cómo vamos a manejar pues procesalmente la audiencia de juicio, por ejemplo, los postulantes, cómo plantear su estrategia, cómo desahogar sus pruebas y que desde luego con oportunidades como las que nos dan aquí con ustedes, pues desde luego podemos ir perfeccionando ese tipo de estrategias o ese tipo de direcciones. No, y qué mejor que venga de palabras de ustedes, ¿no? Que con toda la honestidad vienen y nos platican, y los que somos litigantes y quienes nos escuchan, los alumnos del colegio, tengan la oportunidad de saber de primera mano, por ejemplo, estas cosas. Hace rato usted usaba el término, ¿no? de las cuestiones tradicionales, ¿no? Desde su punto de vista, maestro, ¿cuáles serían estas partes tradicionales que se tendrían que ir modificando o reactivando? No lo sé. Pues de entrada yo creo que algo que ya tiene que quitarse de la mente el abogado es que la audiencia no es leída, es una audiencia oral. Entonces, cuando plantean el tema de que tú vas a exponer tu teoría del caso, pues sí o sí te la tienes que ya saber bien desde el principio hasta el final. ¿Qué es lo que tú le vas a decir? Porque hay alegatos de apertura. ¿Qué es lo que tú le vas a decir al juez? ¿Y cómo se lo vas a demostrar? Desde ahí tú vas planteando todo eso. Pero lamentablemente, en la actualidad todavía pasa que el abogado, incluso para dar unos alegatos, quiere sacar su hojita y ponerse a leer. Creo que eso ya no está en una oportunidad si ya estamos teniendo la cuestión de la oralidad. Y pasa también con los juzgadores, ¿no? Yo he tratado de hacer en las sentencias que tengo que emitir en el momento de la audiencia, pues ese ejercicio personal de emitir la sentencia con el conocimiento que tengo y ordenar que la pieza escrita se elabore, pero dictarla en ese momento. Nos da la pauta a decir que tendrá que ser la parte importante y sí sus resolutivos. No tienes que establecer línea por línea. Que yo creo que ese es el punto que ya debemos de quitarnos, vuelvo a repetir, porque queremos manejar la oralidad, pero desde un punto de vista de lectura, y dices, eso no es oralidad. Sí, eso es lectura. Y yo también, por ejemplo, algo que les digo mucho en el colegio es, explíquenle al juez qué pasó, ¿no? O sea, que el juez entienda cuál es el problema. Porque yo de pronto veo que también, y hay que decirlo como es, pues hay algunos que se avientan unas historias de Hollywood, ¿no? Ya me imagino ustedes lo que han de haber leído en toda su carrera, ¿no? Pero no dicen qué pasa, ¿no? O sea, yo en ocasiones veo y escucho audiencias pero no se sabe cuál es el problema. ¿Qué piensa ahí de esta parte, maestra? Porque al final decían antes, dame los hechos y yo te daré el derecho, ¿no? Y si en materia familiar, te dicen cómo está el hecho, cómo están las cuestiones, pero le echan de pronto, como dicen coloquialmente, mucha crema a sus tacos y ni se acaba de entender lo que dicen, ¿no? Pues
Tiene su razón de ser, también es parte de, pues a lo mejor de lo que nos han enseñado, así nos fueron formando, nos fuimos formando y pues así llegamos, ¿no? Y esta es una nueva oportunidad, insisto, y aquí traigo a colación el tema del representante autorizado. La persona representante autorizada, me parece que el código ahí también nos invita mucho a que desde, como requisito de la demanda lo establece, a que desde la demanda señales quién es la persona representante autorizada, y a eso le agrega que si vas a designar a varias, indiques quién va a ser la que va a comparecer a audiencia. Yo entiendo la razón de ser de esto precisamente para que tenga conocimiento de la teoría del caso, de cómo va a defender el asunto, de que no llegue a improvisar, y está relacionado pues con esta defensa especializada en materia familiar, pero nada más en esa materia. Este principio de compromiso, de responsabilidad para con el cliente. Importantísimo que también tenemos que abordarlo porque, híjole, a mí me ha tocado asuntos donde el cliente o la cliente no sabe lo que está haciendo el abogado. Y yo, por ejemplo, cuando me quieren otorgar mandatos judiciales, le digo, a ver, sí, pero ¿sabe qué es el mandato? ¿Sabe que va a poder promover, aunque usted no sepa? ¿Sabe que va a poder? Si aún así me dicen, sí, pues ya dicen que pez por su boca muere, ¿verdad? Sí. Ya no puedo hacer más, no puedo impedirlo. Pero sí, también hay una cuestión muy importante ahí donde, insisto, hay una corresponsabilidad y es un cambio de chip que debemos de tener todos los operadores jurídicos en este sistema oral familiar. Entender que al hablar de derecho de familia no estamos hablando de un asunto más ganado. Y discúlpenme la expresión, yo les digo, son mercenarios. Tenemos que hablar de cómo ayudar a esa familia a que vivan de una manera diferente, como sea, juntos o no los papás, o con una familia reconstituida, como tenga que ser, pero que vivan sobre todo los niños o niñas bien. Que ahí hay una parte fundamental en la cuestión de la esencia de la justicia civil y de la justicia familiar, claro. ¿No, maestro? Porque a mí me estaba mostrando un abogado que le llegó a un acuerdo, una prevención, donde le decía, con base en el 666, acredite que esté especializado. Sí. ¿No? En infancias. Bueno, el artículo ya es hasta como demoníaco, ¿no? O sea, es que curiosamente cayó ahí, ¿no? Como Demian, ¿no? Pero, ¿qué opina de eso, maestro? ¿Vamos a llegar como a la materia penal, así de que se necesita acreditar como en adolescentes? ¿Cómo está? De entrada, yo creo que ahí tenemos un tema, porque yo les decía hace un momento a Orki, a mi compañero, le decía yo, bueno, yo lo leo y no dice una especialidad, sino dice especializada. Y son dos cosas diferentes. Claro, sí. Entonces, también yo quería caer en el punto de más bien, no creo que no debemos de caer en el punto de decir, bueno, ya traes el documento que te justifica, pero ya en una audiencia oral, te das cuenta que no sabe nada, no sabe cómo llevarla a cabo. Entonces, ¿realmente sirve ese documento o lo que sirve es que el abogado se encuentre con el conocimiento para desahogar el procedimiento como lo marca? Hace ratito comentaba Jesús y decía justamente... Dios, ¿será? No, ¿el nombre? Raúl. Raúl. Decía que ya tiene que haber como un grupo multidisciplinario en los abogados. Yo creo que sí, porque hay abogados que son muy buenos redactando demandas, pero los pones en una audiencia a hablar y no saben decir nada. Y hay abogados que les cuesta mucho trabajo eso, pero en una audiencia se desenvuelven perfectamente. Entonces, ese esquema del abogado solitario sí debe de desaparecer, porque un abogado no puede tener todas esas virtudes y aparte se debe de allegar de un grupo, pues, de peritos, de gente que sea parte de su grupo para que esos procedimientos salgan adelante. Sí, yo veo mucho, por ejemplo, en el colegio, una de las preguntas más recurrentes que nos hacen es, ¿y si tomo este curso, entonces yo ya puedo litigar de acuerdo al Código Nacional y yo caigo en la misma cuestión? Yo le voy a arrebatar la palabra. Dele. Y yo creo que dicen en mi pueblo que la suerte no existe, que la suerte es estar preparado para cuando llega la oportunidad en el momento exacto. ¿Por qué trae a colación esto? Es posible que una persona, bueno, decía un maestro mío, el licenciado doctor también ya Sergio Gerardo Sánchez Muciño, que hay títulos sin abogado y hay abogados sin título. Sí. Efectivamente, un documento, un título, pues no va a garantizar que es un especialista la persona, que es especialista. Sin embargo, decía ya hace un momento,
De entrada puede generar la presunción para que le permitamos participar en la audiencia. 1. 2. Vamos a pensar que no vamos a ser tan exquisitos o no vamos a ser tan rigoristas, pero el hecho de empezar a capacitarse, de tomar diplomados, de tomar especialidades, de tomar cursos, las ofertas que puede tener, por ejemplo, Comprender para nosotros, pues implica cada día ser más abogado. Cada día ser más abogado, tener esa especialidad. Y evidentemente, pues, menor riesgo de que lleguemos a una audiencia con el maestro Gerardo y digas que es que Raúl no sabe de lo que está hablando, ¿no? Sí. Entonces, aunque tenga su título, su grado, su especialidad, o lo que sea. ¿No? Entonces, creo yo que lo que tenemos que hacer como profesionistas es invertir en nuestro futuro, invertir en el éxito y, ¿por qué no decirlo?, de nuestro negocio. Bueno, de los claro, porque es un negocio, pues ahí viven. Sí, yo les digo, ¿no? Que justo me refería a esta parte de la especialización, que es una cosa es una capacitación, otra cosa es la formación, otra cosa es la actualización. Entonces, todo ello a lo mejor en su conjunto nos puede llevar a hablar de una persona especializada. Y que yo aquí les pediría, bueno, a ustedes que van a ser catedráticos aquí, ponentes en este diplomado que vamos a tener precisamente de litigación y prueba, pues que obviamente compartan todos sus conocimientos, que tan generosamente lo hacen siempre, pues con los alumnos del Colegio Comprender. Yo quiero agradecerles a todos, maestra, su presencia en este podcast. ¿Algún comentario final, maestro, que nos regale? Sí, claro, sí, y justo va tocante al tema. Yo creo que, y se los he dicho cuando he dado alguna plática, alguna clase, les he dicho, en la clase te puedes equivocar. Ahí es el momento en que tú tienes toda esa posibilidad de equivocarte, regarla, porque se vale, para que te vayas preparando y en la audiencia ya no te pase. Claro. Decía un profesor que yo tenía en la universidad, decía, el derecho es como la natación. ¿Quieres aprender a nadar? Te podrás saber toda la teoría, pero mientras no te metas al agua, no vas a saber nadar. Y creo que nos va a pasar, o está pasando lo mismo, ¿no? O sea, ¿quieres aprender a llevar una audiencia oral? Pues tienes que estar en una audiencia oral. Claro. Gracias, maestro. Gracias, maestra, a ustedes. Un comentario final, maestra. Le voy a robar la frase a Raúl. Hay que invertir. Invertimos en muchas cosas. Invertimos ahora en los temas tecnológicos también, que ese es otro tema que ya no me preguntó, pero el código también nos da un campo bien interesante. Ok, ya se acabó el tiempo, pero ahí tenemos la justicia digital y fabulosísima, no nada más la de violencia, sino también en el Estado de México, el juzgado civil, que siempre es súper recomendado. Entonces, pues ahí estaremos a la orden en este diplomado. Muchas gracias. Maestro, ¿algún comentario? Pues vamos a dejar para... Como telenovela de viernes. Sí. Vamos a dejarlos con la angustia, con la duda de cómo va a estar este diplomado, les aseguro. No por nosotros, por la maestra, por el maestro, que va a estar súper interesante el diplomado. Y finalmente, lo que les decía, hay que estar preparados para el momento exacto en que nos llegue la oportunidad. Pues, queridos compañeros, amigos del Colegio Comprender, esto es Litigación y Prueba, un diplomado que en breve se estará impartiendo con personas juzgadoras. Los esperamos. Cuídense mucho. Hasta la próxima.